El mar ha sido, desde tiempos remotos, fuente inagotable de misterio y asombro. A lo largo de los años, se han narrado innumerables historias inquietantes sobre lo que podría ocultarse bajo su superficie. Numerosos testimonios sugieren que en las profundidades más inexploradas habitan criaturas enigmáticas que desafían nuestra comprensión de lo desconocido y lo impredecible. Prepárate para adentrarte en una serie de relatos que revelan por qué el océano sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro planeta. Buenas tardes, mi nombre es Demetrio y vengo a contarle una historia que me contó mi hermano. Yo soy el menor de 7 hermanos y aunque todos hemos tomado caminos distintos en la vida, siempre hubo algo especial en mi hermano mayor, Alejandro, que en paz descanse. Él era astillero, como se les dice, a los que reparan y dan mantenimiento a embarcaciones. Tenía mucha experiencia en su oficio, un trabajo de manos duras. No solía hablar mucho sobre lo que hacía, pero una vez hace muchos años me confesó algo para lo que no estaba preparado en ese entonces. Estábamos solos en casa y Alejandro, con esa mirada seria que lo caracterizaba, empezó a contarme una historia. Esto le pasó mientras él y sus compañeros le daban mantenimiento a un buque de pequeñas dimensiones en un muelle llano. No era un barco imponente, pero tenía sus secretos escondidos en las entrañas. Según mi hermano, estaban revisando una de las partes de abajo, un cuarto en las tripas del barco. No recuerdo el nombre que me dijo exactamente. El punto es que ese lugar estaba medio inundado. El agua salada les llegaba a las rodillas, fría y turbia, con un olor a metal oxidado que se pegaba a la garganta. Avanzaban con linternas buscando la causa de un mal funcionamiento, alguna falla desconocida cuando uno de los compañeros tropezó con algo. Al enfocar la luz, lo que vieron los dejó mudos. Era un ser extraño con cuerpo de humano, pero cubierto de escamas azules que brillaban débilmente en la oscuridad. En lugar de piernas tenía aletas de pez largas y membranosas que se movían apenas, como si apenas le quedara vida. Su rostro tenía rasgos femeninos, delicados, pero estaba deformado por esas escamas brillantes. Sus ojos estaban cerrados y por un momento pensaron que se trataba de una sirena moribunda atrapada en aquel rincón olvidado del buque. El pánico se apoderó de mi hermano y sus compañeros. Algunos retrocedieron, otros murmuraron entre dientes, pero nadie sabía qué hacer. Entonces el líder del equipo, un señor de unos 60 años, les dijo que tenían que liberarla y que no podían dejarla ahí. Todos decidieron levantarla, cosa que no fue fácil, pues según me contó Alejandro, la criatura era muy pesada, mucho más de lo que esperaban, y su piel escamosa les raspaba las manos, dejando marcas rojas y un ardor que no olvidaron pronto. Con esfuerzo la arrastraron por los pasillos estrechos hasta la cubierta. El silencio entre ellos era tenso. Estaban demasiado asustados y en el fondo no sabían si estaban haciendo lo correcto. Al llegar al borde la arrojaron al mar y fue en ese instante, justo cuando tocó el agua, que la criatura abrió los ojos. Eran grandes, oscuros. Por un segundo los miró y luego, con una rapidez inhumana, nadó hacia lo profundo, perdiéndose en el vacío del océano. Después de eso, el buque volvió a funcionar con normalidad. Los problemas mecánicos que los habían llevado allí desaparecieron, como si la presencia de esa criatura hubiera sido la causa de todo. Nadie dijo una palabra al respecto. Todos acordaron, sin necesidad de hablarlo mucho, guardar el secreto, ya que contar algo así podía costarle sus trabajos, su reputación y quizás algo más. Era mejor fingir que nunca había pasado. Mi hermano nunca volvió a mencionar ese día después de contármelo, y a mí me dejó muy intrigado, ya que no era de andar contando esas cosas. Y cuando me lo contó, noté algo en su voz y en su mirada que me hizo guardarla en un rincón de mi memoria. Ese es el relato. Pienso que muchas personas en poder saben de la existencia de este tipo de criaturas, pero no quieren que la gente se entere. Yo tengo una historia sobre el mar que me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Me la contó mi tío, un hombre que pasó toda su vida ligado al mar. Desde chico vendía collares, pulseras y artesanías en la playa, ganándose la vida bajo el sol. Pero cuando creció, decidió hacerse marinero y durante décadas navegó por los océanos. Me contaba muchas historias, pero hay una que nunca olvidaré. Pasó en una noche de 1992, mientras cruzaba el Pacífico en una embarcación con decenas de personas a bordo. Lo que vieron esa noche no tiene explicación y aún me cuesta creerlo. Relata mi tío que era una noche tranquila. El mar estaba calmado y apenas había luz de luna. Él y los otros marineros iban relajados hablando entre ellos cuando de pronto alguien señaló algo a lo lejos. Todos miraron y se quedaron helados. Allí, en medio del océano, había un barco idéntico al suyo. No era solo parecido, era exactamente igual, como si alguien hubiera copiado cada detalle de su embarcación. Pero lo que los dejó sin palabras fue lo que vieron a bordo de ese barco misterioso. Había personas que eran ellos mismos, pero envejecidos, como si tuvieran 80 años o más.
Llevaban la misma ropa que ellos tenían puesta esa noche con el mismo semblante, pero sus rostros estaban arrugados y sus cuerpos encorvados por el tiempo. Mi tío decía que era como mirarse en un espejo extraño, uno que te mostraba cómo serías décadas después. Esos viejos los miraban con caras serias, sin sonreír, sin moverse más de lo necesario. Y lo más escalofriante era que imitaban cada cosa que ellos hacían. Si mi tío levantaba un brazo, su doble envejecido lo hacía también. Si alguien se movía a un lado, el viejo lo copiaba al instante. Todos en el barco se quedaron boquiabiertos sin saber qué hacer ni qué decir. El silencio era total, solo se oían las olas suaves contra el barco. De repente, el barco misterioso empezó a alejarse poco a poco, se fue perdiendo en la niebla que apareció de la nada hasta que desapareció por completo. Nadie entendía qué había pasado. Mi tío siempre juró que no fue una alucinación. Todos a bordo vieron lo mismo y no había razón para dudar. Estaban bien comidos, descansados, sin nada que les nublara la mente. Pero en el mar, decía él, pasan cosas inexplicables. Pasaron días antes de que alguien se atreviera a hablar de eso. Era como si todos temieran que al mencionarlo, ese barco fantasmal volviera a aparecer. Mi tío nunca encontró una respuesta, pero estaba seguro de una cosa: lo que vieron fue real. Pero bueno, pasaron algunos años y mi tío le contó esa experiencia a unos marineros de mayor experiencia y le dijeron que en el mar, especialmente en zonas tan alejadas, se presentan anomalías en el espacio-tiempo y que no era tan raro que eso pasara. Aunque claro, una cosa es saber que eso pasa y otra cosa es vivirlo en carne propia como hizo mi tío. Y hay tantas cosas en el mar que le empecé a tener algo de miedo. Hola, Omar, te contaré mi historia para tu serie de relatos ocurridos en el mar. Desde que era una niña yo le tenía miedo al agua, pues mi madre falleció ahogada en el mar cuando yo apenas tenía 5 años. Los recuerdos de ese día son borrosos. El sol brillando en lo alto, la arena cálida bajo mis pies y luego de repente el caos, gritos, desesperación y la imagen de mi padre destrozado mientras intentaba procesar la pérdida. Con los años decidí que no podía permitir que ese miedo controlara mi vida. Empecé a poco. Primero aprendí a nadar en una piscina con la ayuda de un instructor paciente que entendía mi trauma. Después me atreví a visitar playas tranquilas donde las olas apenas rozaban la orilla. Con el tiempo conocí a mi esposo, un hombre enamorado del mar y del buceo, y a decir verdad su pasión era contagiosa. Con su apoyo me fui adentrando en ese mundo que tanto había evitado. Paradójicamente, la vida me llevó a vivir cerca de una playa. Nos mudamos a una casa con vistas al océano y junto a mi esposo comencé a practicar el buceo con regularidad. Era nuestra actividad especial, una forma de fortalecer nuestro vínculo y para mí una victoria definitiva sobre mi antiguo temor. Pero todo cambió en una inmersión que nunca olvidaré. Era un día soleado, perfecto para bucear. Decidimos explorar un arrecife que ya conocíamos bien, así que nos sumergimos con la confianza de siempre. Sin embargo, en un instante algo cambió. Sentí una corriente extraña, poderosa, que me jalaba hacia abajo, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia las profundidades. Intenté luchar contra ella, pero era inútil. Miré a mi esposo, que estaba a pocos metros, pero en cuestión de segundos lo perdí de vista entre la bruma submarina. El pánico se apoderó de mí mientras miraba hacia arriba, buscando la superficie que parecía alejarse más y más. Entonces giré la cabeza hacia abajo, hacia el abismo oscuro que se abría bajo mis pies, y allí, emergiendo de la penumbra, vi una figura parecida a la de mi madre. Su rostro estaba lleno de tristeza y extendía una mano hacia mí como si me invitara a tomarla. Por un momento me quedé paralizada, pero algo no estaba bien. Había una presencia inquietante en ella, una maldad que no podía ignorar. Sentí que no era realmente ella, sino algo que se estaba haciendo pasar por mi madre para engañarme. No le di la mano y entonces, frente a mis ojos, su imagen comenzó a transformarse. Su rostro se retorció, su cuerpo se alargó y se cubrió de escamas viscosas. Lo que había sido mi madre se convirtió en un pez monstruoso con dientes afilados y ojos vacíos que me helaron la sangre. Abrió su enorme boca y se lanzó hacia mí intentando morderme. Grité, pero el sonido se perdió en un torbellino de burbujas. En ese momento de desesperación, sentí que alguien me tomaba con fuerza por el brazo y me jalaba hacia arriba. Era mi esposo que me arrastró hacia la superficie. Cuando finalmente emergimos jadeando y tosiendo, nos subimos al bote. Fue entonces cuando descubrimos que mi tanque de oxígeno había dejado de funcionar y por poco muero ahí abajo. Desde ese día tomé más precauciones al bucear. Revisamos el equipo con obsesión. Planeamos cada inmersión con cuidado, pero hay algo que no he podido resolver. Lo que vi en las profundidades, pienso mucho en si fue una alucinación, un truco de mi mente, mientras la falta de oxígeno me llevaba al borde de la inconsciencia, o si realmente algo maligno se hizo pasar por mi madre para intentar llevarme con ella. Sigo amando el mar,
pero ahora lo miro con un respeto. Así que ese sería mi consejo. Si se van a meter al mar, háganlo con cuidado, porque sus aguas guardan misterios que tal vez nunca entenderemos. El año pasado fui de vacaciones con mi esposo y mi hijo a una playa que se llama Playa San Miguelito. Nos quedamos en un hotel aledaño y a la noche salimos a caminar por la orilla. No teníamos pensado meternos al mar, pero de todas formas nos metimos un momento a disfrutar del agua. Después de un rato, mi esposo y mi hijo fueron al cuarto a buscar unas toallas y yo me quedé sola, sentada observando las olas. De repente vi algo extraño en el horizonte. Eran unas luces brillantes, más intensas que cualquier estrella. Me detuve y vi que se trataban de unas 10 formas pequeñas y ovaladas, como naves enormes que aparecieron en el cielo. No hacían ruido, solo flotaban y sus luces blancas y azules iluminaban el océano. Luego, para mi sorpresa, esas naves comenzaron a descender hacia el agua. Entraban al océano sin salpicar, una por una. Yo estaba congelada. Traté de pensar lógicamente, pero de verdad no le encontraba explicación. No podía creer lo que veía. Eran demasiado grandes, demasiado perfectas y se movían con una precisión que no parecía de este mundo. No había nadie más en la playa a esas horas, así que comencé a alterarme asustada y cuando me iba a ir, una de las luces giró hacia mi dirección. Era tan brillante que me cegó por completo. Sentí un calor extraño en la cara. Mis piernas se doblaron y caí desmayada sobre la arena. Cuando abrí los ojos, mi esposo y mi hijo estaban sobre mí gritando, tratando de reanimarme. Las naves, las luces, todo había desaparecido. El mar estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, pero no había ni un rastro de lo que había visto. Me levanté temblando con la cabeza dándome vueltas. Les conté lo que vi, y solo se me quedaron mirando raro, porque ellos no alcanzaron a ver nada de eso. No sé qué eran esas naves, pero siento que notaron mi presencia y no querían que vieras lo que estaban haciendo. Voy a contarte esta historia que tuvo lugar en mi familia hace algunos años. Cuando era pequeña vivíamos a un par de kilómetros de una playa tranquila y mi papá tenía un bote viejo donde iba a pescar y dar paseos. No era gran cosa, pero a él le encantaba usarlo de vez en cuando. A veces yo iba con él, pero esta historia no es sobre eso, sino sobre algo raro y escalofriante que le pasó a él una vez. Un día papá llegó a casa muy extraño. Estaba pálido, temblando, como si hubiera visto un fantasma. Mamá y yo lo miramos entrar y supimos que algo no estaba bien. Se sentó en el sillón con los ojos perdidos y no quería hablar. Mamá le hizo un té y se quedó con él acariciándole la espalda para calmarlo. Yo, que era curiosa, me acerqué y le pregunté qué pasó. Al principio no dijo nada, pero después de insistirle mucho, finalmente nos contó. Dijo que había salido solo en el bote ese día. El mar estaba calmado, así que decidió meterse a flotar en el agua cerca del bote para descansar. Sin querer se quedó dormido y entonces tuvo un sueño muy raro. En el sueño, papá estaba en el punto más bajo del océano, más allá del abismo Challenger. Todo era tan oscuro que casi no veía nada. El agua estaba helada y densa. De repente, una criatura enorme con forma de pulpo, pero mucho más grande de lo normal, se empezó a mover en la oscuridad. Tenía tentáculos largos y viscosos, y un solo ojo gigante como de cíclope que se movía de un lado al otro. La criatura se acercó despacio y le susurró con una voz profunda y fría: «Aún no es tu momento, pero algún día vendrás con nosotros». Papá dijo que aunque era un sueño, se sintió real. Y despertó de golpe justo cuando escuchó sus palabras, todavía flotando en el agua, pero muy asustado. Subió al bote rápido y remó de vuelta a la playa. Después de contarnos eso, papá no habló más del tema hasta dejó de ir solo al mar por un tiempo, pero yo nunca olvidé esa historia. Bueno, pasaron los años y yo crecí. Papá volvió a pescar de vez en cuando, pero siempre con amigos, hasta que un día, cuando yo tenía 25 años, salió a pescar con 2 de ellos en el bote de sus amigos. Era un día normal. Las aguas estaban tranquilas, pero algo horrible pasó. Esa tarde sus amigos volvieron sin él, que nerviosos y no entendían qué había pasado. Nos dijeron que de repente papá cayó. Al agua no se tropezó ni nada, solo cayó como si algo lo hubiera jalado. Intentaron ayudarlo, pero en segundos desapareció bajo el agua. No pudieron hacer nada, lo buscaron. Llamaron a la guardia costera, pero no había rastro de él. El mar se lo había tragado. 15 años después de ese sueño, papá murió ahogado. Justo como esa criatura había dicho: algún día vendrás con nosotros. Esa experiencia me generó como un trauma y miedo al mar, ya que creo que no, es lo que todo el mundo piensa. No le importa arrebatarte a un ser querido. Es una masa enorme de agua que oculta secretos muy avanzados para la humanidad. Hace 7 años trabajaba en un bar frente a un puerto en la playa, y me tocó conocer a un señor mayor que laboró en las plataformas petroleras de Tabasco.
El hombre visitaba el lugar frecuentemente y una vez me platicó que una noche hace mucho tiempo estaban en la plataforma laborando como siempre, en una de esas noches sin luna donde el mar está más oscuro que de costumbre. De repente escucharon algo extraño, unos cantos rítmicos mezclados con gemidos que subían y bajaban. Los hombres se miraron confundidos. Algunos pensaron que era el viento, pero no había viento. Otros juraban que venía de abajo del agua. Don Rafael, el señor que me contó la historia, y sus compañeros decidieron bajar en una máquina sumergible que normalmente usan para inspeccionar tuberías. No era muy grande, apenas cabían 3 de ellos. Mientras descendían, los cantos se hacían más fuertes, más claros. A unos 20 metros de profundidad vieron algo. Una figura moviéndose en círculos, lenta como si bailara. Tenía cabello largo, flotando como algas, pero no podían verle la cara. Era más grande que cualquier persona. Intentaron acercarse, pero cuando bajaron más, la figura simplemente desapareció. No había nada. Los cantos pararon de golpe. Subieron de vuelta temblando sin saber qué habían visto. Pero lo peor no fue eso. Uno de los hombres que se quedó arriba en la plataforma estaba pálido, con los ojos bien abiertos. Les dijo que mientras ellos estaban abajo, vio algo en el agua, un ser larguísimo de unos 15 metros nadando rápido hacia el horizonte. Era como una sombra gigante, moviéndose a una velocidad imposible. La noche estaba tan oscura que no pudo ver más detalles, pero dijo que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Era como si el mar mismo hubiera cobrado vida. Don Rafael terminó su cerveza y me miró fijo. El mar guarda cosas que no debemos ver, cosas que no son de este mundo. Su teoría es que vieron una sirena, ya que se dice que no son criaturas tan hermosas como se las describe en otras historias. Ellas son turbias y aterradoras. Yo también creo en las sirenas y deseo algún día ver una con mis propios ojos, aunque no sé cuál sería mi reacción ante ello. Espero que hayas disfrutado de este video. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que forman parte de esta comunidad, desde los miembros hasta aquellos que se toman el tiempo de dejar su like y su comentario. Cada uno de ustedes es muy valioso en esta comunidad, así que agradezco todo su apoyo y espero que sigan disfrutando de los videos. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.